Y los poemínimos, pues sí, ese es un chispazo maravilloso, porque de veras, donde abras un libro de poemínimos, te ríes y te hace pensar, no solamente te hace reír como un cómico de la televisión, sino que te dice por qué está diciendo esto, por qué toma una frase popular y la convierte en algo maravilloso. Entonces hay poemínimos formidables. Y después, aquí, en el oscuro seno del río más oscuro, en lo más hondo y verde de la vieja ciudad, estos hombres tatuados, ojos como diamantes, bruscas bocas de odio más insomnio, algunas rosas o azucenas en las manos y una desesperante ráfaga de sudor. ¿Quiénes eran los hombres del alba de Efraín Huerta? Son los trabajadores que de madrugada salen a buscarse el pan, a trabajar en lo que sea. Pueden ser los trabajadores de limpia, pueden ser los obreros, pueden ser los burócratas. En los hombres del alba hay una declaración de amor a la Ciudad de México y una declaración de odio a la Ciudad de México. Todo eso conformaba su visión de la ciudad y la conocía muy bien. Efraín Huerta renunció a la carrera de Derecho para dedicarse al periodismo y la poesía. Su gozo por la vida lo comparte con personajes sin igual. Diego Rivera y Frida Kahlo, Renato Leduc, José Revuelta, su contemporáneo y amiguísimo de toda la vida, Andrés Enestrosa, José Luis Martínez, Ali Chumacero, Luis Cardosa y Aragón, lo vuelvo a mencionar. Su poesía transparenta a un hombre siempre enamorado, lo que afirma en uno de sus poemínimos. Todas han sido el amor de mi vida. Es lo que comúnmente o coloquialmente un bohemio. ¿Qué es un bohemio? Pues no es el esposo de la cerveza bohemia, es un hombre que disfruta la vida, es un hombre que todo le gusta, o casi todo le gusta de lo que tiene cotidianamente. Si viaja o viajaba a Querétaro a visitar a su madre, todo le parecía maravilloso. Los toros, el fútbol, el béisbol, el trago, por supuesto, todo incluido, ¿no? Entonces, sí disfrutaba todo y nos enseñó a disfrutar todo. Y en medio de todos, Stalin como un dios. Mi padre viajó a la Unión Soviética estando vivo Stalin. Y bueno, pues él siempre se consideró stalinista. Se le decía o se le insinuaba, ¿por qué no lees una biografía de Stalin de fulana autor? No, porque me voy a deprimir. Efraín Huerta, el poeta de amor, patria mía. En la Ciudad de México no hay una calle que se llame Efraín Huerta, como Luis Espota, Antonio Rodríguez, un periodista portugués, Renato Leduc. Si tú entras a la página del municipio de Silao, en Guanajuato, están sus personajes célebres y no está Efraín Huerta. Él nació en Silao, Guanajuato, y en la página de internet del gobierno de Silao no está. Efraín Huerta falleció en 1982 a los 68 años. Siempre he procurado descender de lo más alto posible, escribió en uno de sus poemas mínimos. Continuamos aquí en El Observador, en donde tenemos la presencia del poeta, periodista y diplomático Hugo Gutiérrez Vega. Víctor, Hugo, estábamos escuchando hace un momento unos gratas imágenes a propósito de algunos de los escritores a quienes este año vamos a celebrar. Y en el caso de la poesía, ¿cómo entender en una línea histórica, artística en nuestro país a un Octavio Paz, a un Efraín Huerta, cuando tenemos a personajes tan prodigiosos que han entregado una suave patria, que por cierto usted se la sabe de memoria? Así o es. Los contemporáneos, por ejemplo. Así es. Octavio Paz, en su estancia en París, se ligó sobre todo a André Breton. Era de alguna manera su maestro, y hay un momento surrealista en la poesía de Octavio.
nada más un momento. Lo demás es Octavio. El surrealismo en México tuvo momentos dorados con el único movimiento de vanguardia, el estridentismo. Estridentistas como Maples Arce, como Germán Lister-Zubide. Me acuerdo del manifiesto del estridentismo, del primer manifiesto en contra del nacionalismo a ultranza, que termina abajo el mole de guajolote. Es cierto, es cierto. Y algo que es muy importante es este carácter universal. Yo creo que así como hay una perspectiva crítica en la obra de Revueltas de la Revolución Mexicana, Octavio Paz en su momento, de la mano y siguiendo el camino de los contemporáneos, terminaría con lo que Cuevas muchos años después diría era la cortina del nopal, ¿no? Este carácter universal que me parece fundamental en la obra de Paz. Y además su análisis de lo mexicano, Claro. lo que inicia Samuel Ramos y que Octavio lleva a su momento culminante en Postdata, que es ya una adenda al laberinto de la soledad, una obra en donde analiza lo mexicano. Yo no diría la identidad porque no me gusta esa palabra, el rostro de México y el rostro de los mexicanos. Y lo hace de una manera radical, sin concesiones. Yo creo que el laberinto de la soledad, unido a Postdata, es un momento fundamental para entender este país tan complejo, tan rico, tan tembelequeante, y estos mexicanos tan indecisos, tan inseguros, pero al mismo tiempo toda la carga cultural que llevamos sobre los hombros y que enriquece enormemente la vida del país. Claro. Podríamos hablar, pensar, reflexionar, encontrar a quienes podrían ser, digamos, continuadores, ¿no? Que se ubican en la corriente estética, literaria, de Paz, de Revueltas, de Cortázar, de Huerta entre nosotros. Yo creo que sí. De alguna manera hay un grupo importante de alumnos de Paz. Está por un lado el grupo de Paz, que ese es un grupo de poder fáctico. Es otra cosa. Un grupo ligado a los medios comerciales, los medios electrónicos comerciales. Pero sí hay alumnos de Paz que escriben a su manera, pero que han recibido la sana influencia de la poesía de Octavio. Qué sé yo, Aurelio Asiain, Elsa Cross. Claro. Yo creo que hay un grupo, si no de alumnos de Paz, de gente que ha recibido la muy benéfica influencia de Octavio. En el caso de Huerta, estoy pensando en Evodio Escalante. Evodio tiene mucho que ver con Efraín. Comentábamos hace un momento si David es el continuador de la obra de Efraín. No, David tomó el camino de Octavio, más bien. Cierto. Cierto. En cambio, gentes como Evodio recuerdan a Marco Antonio Campos, recuerdan a Huerta y recibieron la influencia también sana y benefactora de Huerta. Francisco Hernández, José Emilio Pacheco, ¿estarán cercanos? José Emilio sí, y Francisco en muchos aspectos. Yo creo que hay otro poeta que tenemos que recordar, José Carlos Becerra. Ah, José Carlos. Y sobre todo su poema sobre la venta. Primero, Oscura Palabra sobre la muerte de su madre, y luego el poema sobre la venta, que está ligado al poema sobre el Tajín de Efraín Huerta, la descripción de nuestras ciudades primordiales. Entonces José Carlos Becerra tenía, y lo reconocía, la influencia de Pellicer, pero no escribía como Pellicer. El primer libro de José Carlos, Relación de los Hechos, está escrito en largos versículos. Entonces más bien ahí está la influencia de Paul Claudel o de Saint John Perse. José Carlos muere muy joven, no deja alumnos. En cambio, Efraín sí deja una buena cantidad de alumnos. Yo que soy jurado de muchos premios de poesía, veo presentes a Efraín y a Octavio en las nuevas obras. El caso de Julio Cortázar, bueno, la influencia
no solo en Argentina, sino en toda América Latina y en Francia. La influencia se manifiesta en la temática, pero también en el ingenio para crear los personajes y meterlos en el laberinto de creación. Yo creo que esa es la enseñanza fundamental de Julio y tiene una gran cantidad de alumnos y de admiradores. Yo tengo Rayuela muy cerca y la leo con mucha frecuencia. Un pedacito, un fragmento. Yo creo que hay libros que tienen que estar en el buró y que uno relee en la noche, sobre todo en la noche de insomnio, que en mi caso yo padezco, no sé si padezco, tengo un insomnio que me permite leer y volver a leer Rayuela. Y en el caso de Revueltas, estoy pensando en Ignacio Hernández. Ignacio, que dirigió La hija de Rappaccini, la única obra de teatro de Octavio Paz, en la que yo hice el papel de Rappaccini. El primer Rappaccini fue Juan José Arreola y el segundo Rappaccini fui yo. Juan José Arreola hizo un Rappaccini brincón, clownesco. no podría imaginar por qué. Y yo hice un Rappaccini siniestro, macabro. Me gustaba mucho Octavio, mi Rappaccini. Bien, Ignacio Hernández llevó las obras de teatro de Pepe a escena y lo hizo muy bien. Yo creo que ese es otro aspecto, el teatro. Claro, el teatro de Revueltas. En el caso de Octavio es una sola obra, La hija de Rappaccini, basada en un cuento de Nathaniel Hawthorne, el autor norteamericano. Pero muy bien construida la obra. Cosa rara, porque generalmente los novelistas, cuando se meten a hacer teatro, fracasan estruendosamente. El teatro de Carlos Fuentes es malísimo, como es maravillosa su novela. El teatro de Vargas Llosa es nauseabundo, perdón, es el único adjetivo que encuentro. Porque no son gente de teatro, no viven en el escenario. Pero es un novelista extraordinario. En el caso de Revueltas, su teatro sí era representable. Aunque él no vivía en el escenario, tenía la intuición del diálogo. Precisamente, su trabajo cinematográfico. Exacto. Sí, es otra parte importante De la Revueltas. Claro, ¿no? fue guionista de una buena cantidad de películas, siguiendo el modelo de Scott Fitzgerald y de Faulkner. Faulkner hizo 4 o 5 guiones, Scott Fitzgerald hizo una cantidad importante de guiones para sobrevivir. Sí, trabajos digestivos. Sí, trabajos para sobrevivir. Para sobrevivir. Pues muchísimas gracias, Hugo, por habernos acompañado. En verdad, nosotros estamos aquí con muchas ganas de seguir escuchando y conversando contigo, tanto de lo que tienes que compartirnos a propósito de lo que generan 4 escritores fundamentales, como lo son Huerta, Paz, Cortázar y Revueltas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Huemansi. Víctor Ronquillo. Pues un muchas placer. gracias. Y lo que hay que hacer es leerlos. La conmemoración y la efeméride ahí está, pero hay que leer a estos autores. Muchas gracias, Víctor. Siempre un Gracias. gusto. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Buenas noches. La muerte ya no estaba en la silla, pero tampoco, oh Dios, en aquel cuerpo fallecido. Porque la muerte no es morir, sino lo anterior al morir, lo inmediatamente anterior, cuando aún no entra en el cuerpo y está inmóvil y blanca, negra, violeta, cárdena, sentada en la más próxima silla.